Así que Juan no entró de inmediato y Pedro sí. ¿Saben por qué? Porque Pedro buscaba el cadáver de Jesús y no a su Señor resucitado. Él era impulsivo y él sabía que había muerto. Él nada más entró fue a buscar el cadáver. Luego de esto salieron los dos a donde estaban todos los discípulos y contaron la noticia. En el Antiguo Testamento, a través de todo el Antiguo Testamento, y el mismo Jesús en varias ocasiones profetizó su padecimiento, su muerte en la cruz y su resurrección. Veámoslo en Mateo 16:21 para poder leerlo directamente de los labios de Jesús. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que el Señor Jesús muchas veces lo dijo, muchas veces Él mismo pronunció con sus palabras que Él iba a ser asesinado, que Él iba a morir por parte de los sacerdotes, los ancianos, los escribas. Ellos lo iban a acusar y que Él iba a morir en cruz y que al tercer día Él resucitaría. En las Escrituras en el Antiguo Testamento también los profetas profetizaron que el Señor tendría que sufrir. Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero, que por su llaga todos fuimos curados. Todo esto ya había sido profetizado. Ahora, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y tú lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Señor Jesús le habló a los discípulos y ellos lo ignoraron? Porque llegó el día de la resurrección, fueron a buscar el cadáver de Jesús, no el Señor resucitado. Ellos ignoraron lo que las Escrituras decían, ellos ignoraron lo que Jesús les había dicho durante muchas ocasiones. Vuelvo y te repito, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado y tú lo has ignorado? Dios habla hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios habla hoy por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, amén. Porque dudas de lo que allí está escrito. Ahora, tengo acá un escrito de un hombre que no fue cristiano, un hombre de letras, noble, historiador de los judíos. Su nombre es Flavio Josefo, historiador judío de familia noble. Y en uno de sus libros, él escribió libros acerca de la historia de Israel. Hay 2 tomos que es Guerras de los Judíos, y hay un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. En Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 63, si no estoy mal, él dice de la siguiente manera: por este tiempo apareció Jesús. Está hablando de la época en la que Jesús, el Hijo de Dios, caminó en la tierra. Dice: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Esto lo escribe Flavio Josefo, un historiador judío, no cristiano. Obviamente él estaba en esa época esperando que viniera el Mesías. No creía que Jesús fuera el Mesías. Sin embargo, cuando él está escribiendo su libro de la historia de los judíos,
en su libro tiene que incluir lo que pasó en Jerusalén en la época en la que Jesús vino. Y por eso él dice, por este tiempo vino un hombre llamado Jesús. Y miren lo que él escribe, un historiador, un simple hombre como nosotros, pero sin tener fe en Jesús como el Hijo de Dios. Y él ahí ya creía que este hombre era importante. De hecho dice, ¿será que se le puede llamar hombre? Porque es que hizo milagros impactantes cuando estuvo acá en Jerusalén. Ahora, ¿por qué dudas de lo que dice la palabra? La palabra de Dios ya ha sido pasada por el razonamiento y por la ciencia. Y ya ha sido comprobado que lo que está escrito en ella es verdad. No dudes lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué tratas de razonar todo lo que está allí escrito? Que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ah, no, él enseñó fue a pescar y a sembrar maíz para hacer pan. No, él cogió una cesta, habían unos panes, unos peces, la levantó y dio gracias a Dios. Y cuando la bajó, empezaron a repartirle a todo el mundo y a todos pudieron comer. Después, más adelante, le dio de comer a 4,000 más. Eso no es de que les dio enseñanza de cómo cultivar. O sea, ellos ya eran campesinos, ellos ya sabían cultivar, ellos eran pescadores, ellos sabían pescar. Ellos no necesitaban que Jesús les enseñara eso. Ellos necesitaban era ver milagros, cosas sobrenaturales, señales, prodigios, para creer. Desafortunadamente, la mayoría de ese pueblo necesitaba ver para creer.